El mes que viene ya va a ser un año que cumplimos de pandemia y usando esto. Y bueno, los que tenemos que trabajar usando esto ya, en lo personal yo ya estoy cansado de usar eso. Eh, Algunos puede que estén acostumbrados, pero a mí ya me cansó. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, eh, de que no nos cansemos, no nos cansemos. Vamos a ver de qué nos quiere hablar el Señor en este día. Así que oremos buscando su dirección. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos guías a través de ella. Permite que podamos aprender, podamos ser guiados por ti y alumbra nuestro caminar. Necesitamos de ti. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor y confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en todo lo que tú nos quieres entregar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, cansancio tenemos todos los seres humanos, es nuestra debilidad, podemos decir. Y de hecho no es malo descansar, es bueno. De hecho hay algunos que están de vacaciones, el pastor está de vacaciones, lo que es muy bueno, poder despejar la mente, cambiar la rutina, respirar otros aires, los que puedan viajar. Eh, pero en general es bueno y hace bien. El descansar también, el dormir bien, todo eso hace bien y por ende también sirve para mantener saludable el cuerpo. Por eso el cansancio que estamos hablando aquí es otro y lo vamos a ir viendo de a poquitito. Entonces, Gálatas capítulo 6, vamos a leer los primeros 10 versículos. Ya lo leímos en la lectura bíblica, pero los vamos a volver a leer porque esto es como volver a ver una película y siempre van apareciendo detalles cuando uno ve una película de nuevo, ve detalles que no vio en la vez anterior. Así es también leer su palabra, volver a leer y volver a meditar, ir deteniéndonos. Eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a ir deteniendo para ir entendiendo lo que el Señor nos quiere entregar. Bien, el versículo 1 dice: hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque dice hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Los hijos del mismo Padre. ¿Y quiénes son los hijos? Dice la Biblia que los que le recibieron le dio la potestad de ser hijo de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, a lo más 2 minutos estoy contando aquí en el celular, ojalá sean 2 minutos. Y es para aquellos que no son hermanos. Para aquellos que no son hermanos les tengo un mensaje. No sé qué estás esperando para ser hermano. Podría decirte que estés esperando alguna enfermedad, alguna catástrofe para volverte a Dios, pero no te voy a decir eso porque te animaría a buscar a Dios de la forma equivocada. Pero sí te puedo decir de que es tiempo de buscar al Señor porque tu pecado ofende al Señor. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos no tenemos nada que entregarle al Señor. No podemos decirle, Señor, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, porque eso al Señor no le sirve. No le sirven nuestras obras. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Él. La única salvación para esto es Cristo. Y es la vida de Él, su muerte, su resurrección. Recibiendo a Cristo, Él produce un cambio en la vida del hombre. Y bueno, no sé qué está esperando. Ya es suficiente el tiempo que ha pasado para que decidas por Cristo y ya no te engañes en tu mente con falsa idea, porque la única verdad está aquí en la palabra de Dios. Así que te animo para que busques al Señor y seas un hermano.
recibiendo al Señor. Ya, creo que ahí están los 2 minutos. Cierro paréntesis y continuamos entonces. Dice hermanos, y si dice hermanos es porque está hablando a creyentes, está hablando a creyentes que están inmersos en una iglesia, porque a eso llamó el Señor a sus hijos, no a estar solitos en su casa y haciendo sus cánticos solo, su oración solo. No llamó a eso, sino que llamó a ser parte de una comunidad, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, viendo ese contexto, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, vamos a dividir estos 10 versículos en 3 o 4 porciones, o 3 o 4 puntos, para ir entendiendo todo el pasaje. Los 2 primeros versículos nos van a hablar entonces de cómo debe ser nuestro cuidado entre los hermanos, porque dice hermanos, nuestra ayuda mutua que debemos tener en la iglesia o con la comunión de los hermanos. Dice que el que cae, si alguna vez fuera sorprendido en alguna falta, alguien que pecó, y todos pecamos, y el creyente también cae en pecado. No está diciendo que es un continuo practicar el pecado, porque se está tratando de hermanos. Y dice: vosotros que sois espirituales, o sea, venimos saliendo del capítulo 5, donde habla de los frutos de la carne, los frutos del espíritu, y es siguiendo esa misma línea. Entonces, los espirituales son los que están guiados por el espíritu, y los que son espirituales entonces van a actuar conforme al espíritu. ¿Y qué dice el fruto del espíritu? ¿Cómo empieza? Amor, gozo, etcétera. Pero ahí, en esta parte, hay que actuar con amor. Cuando alguien cae, cuando alguien tiene una ofensa hacia uno, cuando alguien comete un error, no debemos actuar de forma carnal. ¿Qué hace el carnal? No busca para restaurar al hermano, porque el que cae necesita ser restaurado. Dice: restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Necesita restauración, necesita esa parte del cuerpo que está dañada ser restaurada. De hecho, la palabra restaurar significa volver a encajar un hueso que se ha roto. Entonces necesita ser restaurado. Y los espirituales van a actuar entonces como el espíritu lo enseña, y es con amor. Con amor. Y bueno, también el capítulo 5, si lo está leyendo, el versículo 13 también dice, en la última parte: servíos por amor los unos a los otros, servíos en amor. Entonces, los carnales, los que no se guían, no se dejan guiar por el espíritu, no buscan la restauración, no buscan ganar al hermano. No sé si recuerda Mateo 18, donde Jesús enseña cómo debemos comportarnos a la ofensa de un hermano. Dice: ve y tú con él habla el problema, y dice, y si te oyere, o sea, si ha reaccionado, si comprende lo que está sucediendo, has ganado a tu hermano. O sea, ha sido beneficioso esa conversación. Y así dice después: si no te oyere, ve con 2 o 3 como testigo, y después, si no lo oyeren, a la iglesia, y así. Pero siempre en amor, con el mismo espíritu que tenía el Señor cuando, por ejemplo, llegó la mujer adúltera. Él no condenó a la mujer, sino que la recibió en amor. Y ese es el espíritu que debemos tener como hermanos.
¿Qué dice el siguiente versículo? O no, la última parte, perdón, de este versículo. Dice con espíritu de mansedumbre, o sea, con humildad, con amabilidad, no, no siendo tratar de hundir más al hermano, no de menospreciarlo por el error que cometió, sino que siempre tratando de restaurar. ¿Y por qué? Porque la última parte dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí está como un poquito la clave de esa parte, porque dice, considerándote a ti mismo. O sea, vigilando nuestra propia conducta. ¿Por qué? Porque nosotros también somos personas que podemos caer, podemos pecar y en el mismo pecado quizás. Y me trae a la mente cuando hay un rescatista que puede estar ayudando a alguien que cayó. También él tiene que ir con mucho cuidado porque también puede caer en el mismo lugar. Y esa es la idea, esa es la idea. Porque todos podemos caer. Entonces siempre con ese espíritu. Mansedumbre, ¿por qué? Porque debemos considerarnos, debemos vigilar nuestra conducta. Porque dice, no sea que tú también seas tentado, claro. Debemos entonces estar orando por el hermano, pero también orando por nosotros mismos. O sea, orando por nosotros mismos porque para permanecer firme. El que quiere estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y siguiendo con esta misma idea de este primer punto, que es cuidándonos en la falta, esta ayuda mutua, el segundo versículo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, ayudándonos. La versión internacional dice, ayúdense uno a otro y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la que dice él cuando estuvo con los discípulos. Aquí la tengo anotada, no crea que tengo mucha memoria, aquí la tengo anotada. Juan 13:34 dice que os améis unos a otros. Entonces, cuando ayudamos a nuestro hermano, dice que llevan las cargas de otros, sobrellevar las cargas de los otros. Y esa carga es cuando son dificultades difíciles de llevar, cuando tenemos un ejemplo de una mochila bien pesada. Yo me recuerdo cuando mi mamá iba a la feria y traía unas bolsas bien pesadas y había que ayudarla a traer porque eran muy pesadas y ahí había que ayudar. De eso se trata, de ayudar a alguien que está pasando algún momento muy dificultoso. Entonces cumplimos así la ley de Cristo de que nos vamos amando los unos a los otros. Entonces este es el primer punto, cuidándonos en nuestros errores, en nuestras faltas, de esa forma, con humildad, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos y en amor, ayudándonos a llevar la carga del hermano, la dificultad del hermano. Seguimos con el otro versículo y después de esta parte de ver nuestros errores, que todos los vamos a cumplir y espero que cuando yo cometa un error alguien me lo diga y así cuando alguien esté cometiendo un error que alguien también pueda avisarle. Pero siguiendo adelante, vamos a seguir leyendo el versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, ya ahí con esa frase ya dice algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y cuando dice el que se cree ser algo, ya uno percibe de qué está hablando. Está hablando de el orgullo. El orgullo. Y me recuerda también la parábola del fariseo y el publicano. Cómo él orgullosamente se presentaba delante de Dios y diciendo, oye, yo hago esto, yo hago esto otro, no soy como este que está aquí. Eso es orgullo. Es peligroso cuando uno tiene mucho amor hacia uno mismo y falta de amor hacia los demás. ¿Por qué? Dice,
porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, hay otro error aquí porque dice el que se cree ser algo y no siendo nada. Y eso es cuando en términos comunes nos pasamos rollo. Y a veces nos consideramos más de lo que somos. Más de lo que somos. ¿Y qué pasa con eso? Engañamos nuestra mente. Engañamos nuestra mente y le hacemos creer cosas que no son. Por eso dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se engaña solo. Pablo, cuando él mostraba lo que él era, él decía lo que era verdad. Él decía, era perito arquitecto, era fariseo de fariseo, bueno, un sinnúmero de cosas que él decía de sí mismo. También dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y todas esas cosas eran verdad. No, él no estaba mintiendo. Él estaba diciendo verdades. Y lo que él siempre reconoció cuando él dijo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Entonces ahí vemos cómo Pablo siempre va mostrando humildad. A pesar de que él estaba diciendo todas esas verdades, eso es correcto. El problema es cuando nos creemos más de lo que realmente somos. O también creernos menos de lo que somos. Que también eso es un error. Sino que debemos considerar lo que somos y no engañar nuestra mente. No engañar nuestra mente y asumir cuando cometemos ese error que nos levanta el humo y nos engaña la mente. Nos engaña la mente y nos hace fallar. El versículo 4 dice así que cada uno someta a prueba su propia obra. Claro, digamos, está hablando de orgullo. Tranquilo, someta a prueba su propia obra. Y me recuerda siempre un versículo que a mí me conmueve un poco, que es el de 2 Corintios 13, versículo 5, donde dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y eso es una examinación diaria que debemos hacer. Ver nuestra conducta diaria delante del Señor. Cada uno someta a prueba su propia obra. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque al examinarnos, no debemos examinarnos mirando a nuestro hermano, mirando a otras personas, para yo decir, mira, pero yo hago estas cosas y él no. Porque así estamos equivocándonos y engañándonos de nuevo nuestra mente. Debemos compararnos siempre con la palabra del Señor, con la vida de Cristo. Y eso nos va a aterrizar inmediatamente. Porque aquí está nuestro espejo. Aquí debemos ver nuestro actuar. ¿Por qué dice? Porque ahí dice, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Como aquí dice, al principio el versículo 3 dice, el versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y acá dice, cada uno llevará su propia carga. Por eso yo lo dividí en grupos para que pudiéramos entender. Esa palabra carga es la clave. La primera del versículo 2 era, como yo le dije, una dificultad difícil de llevar. Tengamos el ejemplo de la mochila pesada. En cambio, del versículo 5, ese carga, porque cada uno llevará su propia carga, se refiere entonces a las obligaciones cotidianas que tenemos como cristianos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese sacrificio diario y constante que debemos tener es una mochilita, digamos así, de menos carga que debemos llevar.
Cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su propia obligaciones, responsabilidades como cristianos. Así entonces cuidamos nuestra humildad. Entonces, ya vimos cómo nos cuidamos en las faltas, en los errores. Ya estamos viendo cómo nos vamos cuidando en nuestra humildad. Y los siguientes versículos del 6 en adelante va a hablar cómo hacemos esto de una forma más práctica. Porque dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, o sea, tú, yo, todos somos enseñados en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y si bien esto también conlleva lo económico de hacer partícipe de toda cosa buena, que habla de las ofrendas, de lo que el Señor pone en nuestro corazón para dar al Señor, y lo estamos viendo como que esto es algo que debemos hacer, dice, haga partícipe de toda cosa buena. También mirándolo desde otra perspectiva, también dice esto, que el que es enseñado debe, yo por ejemplo, yo estoy siendo enseñado por alguien, debo procurar entonces que esa enseñanza que me están dando, porque esa enseñanza son cosas buenas de alguien que está cumpliendo el rol de maestro, de pastorear, de enseñar, yo debo procurar entonces alcanzar todo eso que me están enseñando. Y así lo entrego a quien me lo está instruyendo, que sea el que me enseñó, vea que yo realmente aprendí lo que me enseñó y que voy avanzando. De esa forma entonces hago partícipe también de lo bueno que él puso en enseñanza en mí, lo voy a hacer partícipe a él, porque el que me enseñó se va a gozar cuando vea que yo estoy actuando conforme a lo que me ha enseñado. No sé si se entendió esa parte, yo soy medio enredado para explicar las cosas. Versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y suena como simple, ¿sí? Claro, uno como cristiano como que cree entender eso de que Dios no puede ser burlado porque es alguien supremo y superior y no debería nadie burlarse de él o no, o que él no se dé cuenta de que algo está mal. Pero hay a veces cosas suceden que la gente se burla de Dios, cristianos se burlan de Dios porque profesan ser cristianos, pero no están siguiendo al Señor, no están siguiendo lo que el Espíritu les está pidiendo que hagan. No están viviendo conforme al Espíritu, sino que conforme a la carne, le dan concesión a los deseos de la carne. Y eso es burlarse de Dios. Así que yo no saco nada con engañar a mi familia, con engañar hasta incluso a mí mismo, creyéndome cristiano, y si no rindo mi vida completa al Señor. Yo no saco nada con estar orando, pidiéndole al Señor y viviendo en forma carnal, porque eso se contradice y me estoy burlando de Dios. Y esa parte donde dice Dios no puede ser burlado, ese ser burlado es como tratarlo de tonto a Dios. Entonces Dios no puede ser burlado. Así que si profesas ser cristiano hay que vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. Si vive conforme a la carne, eso es burlarse de Dios en su propia cara. Si continúa así, es burlarse de Dios. Pero no se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque
Pues todo lo, o sea, perdón, la segunda parte del versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley de la siega, algo tan fácil de entender porque eh, si plantamos semillas de trigo, sabemos que vamos a tener trigo. Entonces, al mundo puede llamarle causa-efecto o no sé qué otros términos, pero bíblicamente estamos hablando de la ley de la siega, de lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Y para complementar esta parte dice, porque el que siembra para su carne, versículo 8, de la carne segará corrupción, corrupción. Hacer concesiones a los malos deseos de la carne, eso va a traer malas consecuencias. ¿Qué son los deseos de la carne? Es la oposición pecaminosa que está dentro de nosotros. Siempre se va a oponer a lo que el Señor quiere. Siempre se va a oponer a Dios. Siempre. Entonces, no sembremos para eso. No vivamos para la carne, sino que vivamos para el Espíritu. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Y bueno, hay una noticia que es buena y mala también, porque dice, siempre uno va a cosechar más de lo que siembra. Si yo siembro una semillita de durazno, no me va a dar un durazno, me va a dar varios duraznos. Entonces, varios duraznos, si yo siembro un trigo, voy a tener varios, y así. Pero si siembro cosas malas, si siembro para la carne, como dice aquí, también voy a cosechar varias cosas, pero no buenas. Entonces es como una noticia buena para los que siembran en el espíritu y mala para los que siembran en la carne. Entonces así nos sustentamos en amor, nos cuidamos en las faltas, cuidamos nuestra humildad, hacemos efectivo todo esto sustentándonos en amor, viviendo para la gloria del Señor, sembrando en el Espíritu, haciendo partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y llegamos al versículo, digamos, clave de todo esto, que es el que yo le dije al principio de no nos cansemos. Dice el versículo 9 entonces, no nos cansemos pues de hacer bien. Y ya viendo un poquito todo lo que hemos repasado, estamos hablando de creyentes. Y cuando el creyente está este nacimiento de nuevo, ya deja de practicar el pecado, dice ahí en Primera de Juan. Ya no practica el pecado, ya no es un productor de pecados diarios. Lo que ahora es un productor del bien. Y eso es lo que va a hacer. Eso es lo que hace un cristiano. El versículo 1 dice, hermanos, ¿por qué? Porque todo lo que está ocurriendo aquí lo hacen los que son creyentes, lo hacen los que han recibido al Señor. ¿Qué hacen? Lo que vimos en los primeros versículos, los primeros dos, esta ayuda que vamos a tener con los hermanos, los que necesitan ser restaurados. Eso es hacer bien. Compartir en las necesidades, cuando llevamos las cargas, cuando sustentamos al que nos enseña, cuando sembramos también para el Espíritu en nuestra vida, vivir para su gloria, andando en el Espíritu, porque vamos glorificando al Señor andando en el Espíritu. Todas esas son cosas buenas que el cristiano debe hacer y ya está capacitado para hacerlas.
Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos creyentes, éramos practicantes del pecado. Continuamente estábamos pecado, pecado, pecado. Éramos una fábrica de pecado. Hasta que el Señor cortó eso y ahora hacemos continuamente el bien. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Es como una consecuencia de ser cristiano, el que ya no nos vamos a cansar. ¿Cuándo nos vamos a cansar? Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuándo desmayamos? ¿Cuándo desmayamos? Y viéndolo así, comparándolo con nuestra vida humana normal, ¿cuándo es que desmayamos? Cuando dejamos de respirar un momento y podemos desmayarnos. Si dejamos de alimentarnos, también podemos desmayar. Si nos agotamos demasiado, también podemos desmayar. Y espiritualmente también. Es importante la oración. La oración debe ser como nuestro respirar. Dice la Biblia, orar sin cesar. Así que debemos estar en constante oración. Si dejamos de orar, es como nuestra respiración, podemos desmayar. Si dejamos de alimentarnos, o sea, leer su palabra, también podemos desmayar. Y ese es el cuidado que debemos tener. Pero tenemos la promesa. Dice, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Debemos esperar la cosecha de lo que sembramos, de lo que estamos trabajando constantemente al Señor. Y toda esa cosecha depende del Señor. El Señor de la mies, ese es el que da la cosecha a su tiempo. A su tiempo, dice. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero hay que tener cuidado. Si tratamos de trabajar sin alimento, nos va a dar fatiga, nos vamos a cansar. Si no descansamos, podemos desmayar. Entonces, cuán importante es esperar en el Señor. Esperar en el Señor en todas nuestras cosas. Y bueno, para ir terminando ya, porque ya se va pasando el tiempo, tengo un versículo que puede complementar todo esto. Y está en Isaías 40, donde dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, hablando de este cansancio, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Miren, fíjese que dice los jóvenes, los muchachos, los que se supone que tienen más fuerza, los que tienen más resistencia, se fatigan y se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si estás desmayando, si estás cayendo, si sientes que ya la fatiga espiritual te está llegando, anímate, espera en el Señor, anímate. Él renueva fuerza, pero búscale en oración, busca leyendo su palabra, no descuidar eso, porque Él va a renovar nuestra fuerza, Él va a levantar nuestros brazos, nuestras alas, y Él va a hacer eso, Él lo hace. No es por nuestra fuerza, es su fuerza. ¿Y qué conclusión vamos a tener con esto? Dice versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, hagamos bien a la familia, no. A los del trabajo, no. Dice, a todos. El mundo, ¿qué es lo que hace? Devuelve bien por bien, mal por mal. Bueno, hay extremos que devuelven mal por bien, pero el cristiano debe devolver bien por mal.
a todos, a todos. Pero dice en especial y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, primeramente entonces, cuando tengamos oportunidad de ayudar, de hacer bien a alguien, si bien es a todos, primeramente entonces a los de la familia de la fe. Es como un padre que se preocupa de su hogar primeramente y luego de los demás. Así que animémonos, hermanos, sigamos adelante, sigamos sembrando para el Espíritu y no nos cansemos, no nos cansemos. El Señor nos anima, el Señor nos levanta, Él nos da nuevas fuerzas. Todos pasamos por momentos difíciles de decaimiento, pero para eso está la comunión de los hermanos. Ya hemos visto cómo nos vamos ayudando mutuamente, como una familia, orando los unos por los otros. Y si se da cuenta, la Biblia en muchas partes habla de los unos y los otros, amados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, hospedados los unos a los otros. En fin, siempre es en comunión, no solitario. Así que le animo, hermano, y que esta palabra que también me animó a mí pueda también animarle a usted. Oramos para concluir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque nos amas y porque renuevas nuestra fuerza. Porque ves nuestra debilidad, ves nuestro cansancio y nos animas, Señor. Ayúdanos a esperar en ti para que nuestras fuerzas sean renovadas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Bendice a cada hermano que está escuchando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo, hermanos. Nos vemos luego.